Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar para, podríamos decir, la última clase de este curso de química. Vamos a ver la semana 18 que viene a ser contaminación ambiental. Antes de pasar a ver todo lo que implica la contaminación, deberíamos definir ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué cosa es el ambiente? El ambiente es todo aquello que nos rodea, llamado también entorno o naturaleza. Otra de las cosas que debemos de saber es qué cosa es la ecología. Pero la ecología ustedes ya lo han visto desde el punto de vista biológico. Y el profesor de biología les ha explicado bastante de eso. Nosotros vamos a decir que la ecología es una ciencia que estudia la interacción de los seres vivos y su entorno, o el medio ambiente, que ya lo habíamos definido. Y ahora vamos a ver lo que es contaminación. Pero cuando hablamos de contaminación ambiental, nosotros debemos de tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar y decimos, ¿el CO2 es un contaminante? ¿Lo es? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo podríamos decir que es un contaminante? Decir que el CO2 es un contaminante dependerá de su cantidad. Si nos damos cuenta, al inicio, ¿qué había en el planeta? Solamente había agua y CO2. ¿Qué nacieron? Las plantas. Las plantas empezaron a consumir el CO2 para alimentarse y el agua y empezaron a botar oxígeno. ¿Cierto? ¿Qué nació? Los seres humanos, los seres animales. ¿Cierto? Los seres animales consumen el oxígeno y botan CO2. Entonces, hay un equilibrio. Si en el planeta solamente existieran animales y plantas, el CO2 no sería un problema, no sería un contaminante. Pero aparece el hombre y lamentablemente tenemos que decir que no existe actividad humana que no contamine. Apareció el hombre, empezó a producir más CO2 y en lugar de plantar más, empezaron a talar. Entonces hubo una ruptura en ese equilibrio del oxígeno y el CO2. Justamente eso es la definición de contaminación. La contaminación implica la ruptura del equilibrio ecológico. Muchos autores definen contaminación también como es la aparición o el aumento de una sustancia o de una acción que pueda influir en los seres vivos que están presentes en un ecosistema. Pasemos a ver cómo se da la contaminación en los tres grandes ecosistemas de nuestro planeta, es decir, el agua, el aire y la tierra. Empecemos con la contaminación del aire. Cuando hablamos de contaminación, nosotros vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, natural, porque la tierra se contamina a sí misma naturalmente, y la otra, la actividad antropogénica, es decir, lo que nosotros hacemos, nuestro pequeño granito de arena que le damos a la contaminación del planeta. Primero, tenemos la erosión del suelo. ¿Cómo se da? ¿Cómo contamina el aire la erosión del suelo? Primero, ¿qué significa erosión? Erosión es un proceso físico de desgaste. Es decir, cuando nosotros tenemos una roca y esta roca se empieza a erosionar, lo que te genera son partículas muy pequeñitas. Viene un viento, levanta estas partículas y las dispersa en el aire, razón por la cual muchas de estas partículas se quedan suspendidas en el aire. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente masa para que puedan caer. A eso se le denomina partículas de grado medio que tienen 5 o 10 micrómetros que quedan ahí suspendidas en el aire.
Por eso habla de polvo, tierras, ¿no? Los incendios. Aquí cuando hablamos de incendios, por ejemplo, un incendio se puede provocar o se puede generar sin que exista la mano del hombre o sin que un hombre prenda una fogata. Sí, sí se puede dar. ¿Por qué? Por medio de un incendio forestal. ¿Qué cosa es un incendio forestal? Bueno, cuando estamos en tiempo de verano, las hojas de los árboles se secan mucho. Estas hojas muy secas, el sol puede llegar a prenderlas en un efecto de prisma, llega sobre esa hoja, la prende y empieza el incendio. Pero habría que darnos cuenta de que cuando hablamos de un incendio forestal, ¿de qué color es la llama? La llama es de un color amarilla. Si es una llama de color amarillo, entonces eso implica una combustión incompleta. Si estamos frente a una combustión incompleta, nosotros tenemos materia orgánica más oxígeno y me va a formar carbono en forma de partículas, CO, monóxido de carbono, y vapor de agua. Y todo eso es lo que se va a la atmósfera. En los volcanes, bueno, un volcán se dice que es la fuente de generación de SO2 natural en el planeta. Y siempre que hay una erupción volcánica, el tráfico aéreo se cierra en grandes distancias a la redonda, porque acuérdense de que los aviones van a pasar por esta zona y este dióxido de azufre que se va al medio ambiente reacciona con el agua y con el oxígeno y puede llegar a formar ácido sulfúrico. Esto puede corroer fácilmente las partes metálicas de un avión. Obviamente no va a estar el avión ahí y se va a caer, pero sí va a empezar un proceso de corrosión mucho más rápido, o en todo caso puede sofocar a las personas que lo respiran. Tenemos las descargas eléctricas. ¿Qué cosa es o qué cosa genera una descarga eléctrica? Si nosotros nos ponemos a pensar en el aire, en el ambiente, nosotros tenemos el aire por oxígeno y nitrógeno. ¿Qué pasa cuando cae un rayo a este oxígeno y nitrógeno? Obviamente el rayo es la energía de activación necesaria para que estos compuestos me formen los NOx, los óxidos de nitrógeno. Y estos después pueden volver a reaccionar y pueden volver a formar ozono. Vamos a explicar esto un poquito más detallado cuando hablemos del smog fotoquímico. La sal marina. ¿Cómo afecta la sal marina el aire? Bueno, por ejemplo, es fácil reconocer que estamos pasando, por ejemplo, por una zona del litoral, como por ejemplo la Costa Verde y otra zona, por ejemplo, Chosica. ¿Qué diferencia va a haber entre estas dos zonas? Obviamente, si estamos cerca al litoral, en la Costa Verde, vamos a sentir un aroma salado. Pero obviamente eso se da porque está el mar al costado. Pero ¿cómo es que esa brisa marina se siente salado? Obviamente cuando se evapora el agua se evapora con ciertas partículas de sal. Estas son impulsadas por la brisa marina y estas se dispersan en el aire. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, nótese algo importante. Cuando esta brisa marina llega a la costa y choca con una superficie metálica, es típico que esta superficie se oxide mucho más rápido que en cualquier otro lugar de Lima. ¿Por qué? Justamente para hacer pruebas de qué tan fácil se puede corroer una sustancia, se le aplica lo que se llama la técnica de la niebla salina. Es decir, bajo un ambiente de sal, se ve qué tan rápido se va a picar una superficie metálica. Razón por la cual siempre, cada cierto tiempo, hay que darle un mantenimiento a las superficies metálicas que están muy cerca a la orilla del mar. ¿Qué más tenemos? Los organismos vivos. Cabe destacar que
estos organismos vivos se pueden dar de diferentes maneras, como por ejemplo bacterias o por ejemplo pequeños infusorios que se pueden estar en el medio ambiente, el polen, que te puede también generar alergias, y la radiactividad que predomina el radón y sus derivados. Pero aquí empieza nuestra gran acción en la contaminación. Doméstico. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes en casa que contamine el aire? Por ejemplo, cocinar. ¿Qué? ¿Cocinar contamina el aire? Claro. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para cocinar? Prender tu cocina. ¿Qué estás quemando? ¿No estás quemando combustible? ¿Y el hecho de que quemes combustible no te genera CO2 y agua al medio ambiente? Ya estás quemando. Profe, si esa querosene, peor. Profe, yo uso cálida. Ah, ya, está bien. Baja la contaminación. Ah, profe, yo uso cocina eléctrica, convección. No quemo ningún combustible. Muy bien, excelente. Pero ¿cuál es el problema? Para cocinar, aparte de prender la cocina, ¿qué más generas? Para hacer arroz, sopa, tallarines o tu guiso, ¿qué tienes que hacer? ¿No tienes que poner una olla y esperar a que hierva? ¿Y qué estás generando? Vapor de agua. Ya estás contaminando el aire. O aquellos que dicen, voy a limpiar. Agarran y empiezan a utilizar los aerosoles, ahí a limpiar bien bonito. ¿Y qué están botando? El hecho de echarse un perfume. O es típico, ¿no? A ver, estamos 8 de agosto. En 4 meses y 15 días, 11:50 de la noche, ¿qué se están preparando para hacer? Festejar la Navidad, ¿no? ¿Y qué hacen? Revientan cohetes. Una semana después, peor todavía. ¿Por qué? Revientan cohetes y encima queman muñecos. ¿Y qué están generando? A ver, párense en la puerta de su casa esos 2 días, 25 y 1 de enero, 1 de la mañana, y hagan esto. A ver a qué huele. Pregunta, ¿festejan o destruyen el planeta? Para ponerse a pensar. De toda la cantidad de gases, pólvora y humo que se genera. ¿No? Bañarse. Ahora en invierno. A ver, ¿quién de ustedes se baña con agua fría? Nadie, ¿verdad? Y es típico entrar al baño después de que alguien se ha bañado, por no decir mujeres. ¿Qué encontramos? ¿Cómo encontramos la ducha? El espejo del costado, empañado. ¿Por qué? Porque utilizan agua caliente. Bueno, hay algunos hombres que también, pero macho que se respeta siempre agua fría. ¿Cierto? Pero, ¿no están generando un montón de vapor de agua? Ahí está, pues. Y eso es solo doméstico. Y la basura que echan y se descompone, ¿no genera también vapores que se van? Ahí está, pues. Solamente de lo que cocinamos o de lo que hacemos en casa. ¿Qué dirán del tránsito? Uy, en el tránsito es peor todavía. Y si nos ponemos a pensar, ahí es trágico. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Por ejemplo, en un motor de un auto relativamente nuevo. A ver, en un motor que tiene entre 0 y 3 años. ¿Qué voy a quemar? Combustible.
¿Qué sale del tubo de escape en ese motor? Obviamente del tubo de escape, como voy a quemar gasolina, me va a salir CO2, agua, me sale SO2 y se supone que debería salirme también los NOx. Pero estos NOx o los óxidos de nitrógeno entran al convertidor catalítico. No sé si han visto en la parte del tubo de escape, antes de la salida hay como una recámara un poco más ancha. ¿Se han dado cuenta de eso? Y es que ahí hay un convertidor, es decir, eso evita que los gases contaminantes salgan sin ninguna reacción. Por eso, cuando este óxido de nitrógeno llega a reaccionar con esas componentes, esto se disocia en nitrógeno y en oxígeno. Miren, ¿qué es lo que genera un motor relativamente nuevo? CO2, agua, SO2, nitrógeno y oxígeno. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros en ese auto pasamos los 3 años? Y como sabemos, en nuestra Lima, autos de 3 años, muy pocos. La mayoría siempre está por encima de los 5 a 10, o algunas carcachas que se ven que tienen mucho más de 10 a 15 años. Pero imagínense el solo hecho de encontrar un auto que tiene más de 3 años. Ahora miren lo que sale. Motor con más de 3 años. Ahora, el convertidor catalítico ya no sirve. Ya no funciona. ¿Por qué? Porque solamente sirve para 3 años. ¿Qué sale? Bueno, ahora va a salir CO2, va a salir agua, va a salir el SO2, y como el convertidor catalítico ya no funciona, ahora salen los NOx. Pero hay que tomar en cuenta que ahora se suma. ¿Por qué? Porque sale CO2 y agua si la combustión es completa. Pero ya después de los 3 años la combustión no es completa, entonces sale CO. ¿Se han dado cuenta que cuando un carro viejo acelera, por el tubo de escape, humo de qué color sale? Negro. Y eso es porque está saliendo CO2 y carbono. Pero como la combustión ya no es completa, también sale gasolina. También sale un poco de ozono. Miren cómo se multiplicó la cantidad de gases contaminantes. Es un montón. Razón por la cual, si se dan cuenta, en los países industrializados, un auto como máximo, ¿cuánto tiempo dura? 3 años. Después de los 3 años, ¿dónde termina? Aquí en Tacna. Y nosotros lo compramos, un auto a $5,000, a $8,000, a $10,000. Interesante. Y no nos estamos dando cuenta la contaminación que estamos generando en nuestro país. Ahora, cuando una sustancia sale como contaminante, por ejemplo el CO2, el agua, el SO2, el NOx, a estos se les consideran contaminantes primarios. Si estos contaminantes primarios reaccionan con cualquier cosa que está en el medio ambiente, por ejemplo, el SO2 reacciona con el oxígeno y el agua y me forma ácido sulfúrico, igual el NOx me forma ácido nítrico, a estos se les llama contaminantes secundarios. Miren todo lo que se generó por el solo hecho de tener un auto relativamente viejo.
Ya está. ¿Qué más tenemos? Las industrias. Es típico hablar de las industrias y su contaminación del aire, ¿cierto? ¿Qué industria tenemos, por ejemplo? Quien les habla ha vivido casi la totalidad de su vida en Villa María del Triunfo. No sé si conocerán. Pero hay una empresa, hay una fábrica de cemento en esa zona. Para ponerles una idea, la fábrica de cemento de mi casa está aproximadamente a unos 3 kilómetros. El techo de mi casa era calamina. Y en invierno, aunque no lo crean, mi techo se ponía verde. Es más, hasta plantitas crecían. No estoy bromeando. Yo me pregunto, ¿cómo puede crecer plantas en un techo de calamina? Y es que, obviamente, la fábrica de cemento todos los días realizan un proceso de tajo abierto. Ustedes ya saben qué es un tajo abierto. Se van al cerro, colocan cargas de dinamita, revientan el cerro y vienen las máquinas y empiezan a levantar todo eso para la producción de cemento. Y todo el polvo que se fue al medio ambiente se dispersa. Vivo a 3 kilómetros de la fábrica de cemento. ¿Se imaginan toda la cantidad de polvo que se genera? Como para que se ponga una capa en el techo de calamina y se pongan a crecer ahí con un poco de humedad plantas. Sin contar toda la cantidad de cosas que se van al medio ambiente por la producción en el horno. Y es que hay que tomar en consideración que siempre en un proceso químico lo primero que tienes que dar es calor para poder transformar una sustancia en otra, la energía. Y eso se da en un horno. Producto de eso te dan las chimeneas. Es más, creo que cualquiera de ustedes ha googleado alguna vez en su vida la palabra industria o fábrica. Y si ponemos al costado y ponemos imágenes, ¿cuál es la imagen más popular de una industria? Un edificio que tiene una chimenea al costado, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, cualquier cosa que se quiera generar, siempre va a generar siempre se va a necesitar una energía y para eso una chimenea. Entonces, la contaminación dependerá de qué cosa hace la industria. Las minas, hemos hablado, el hecho de hablar de tajo abierto o por socavón. Pero si trabajo por socavón, ¿no contamino el aire? ¿Cómo que no? No se supone que tienes que trasladar la materia prima a la concentradora y a partir de eso, cuando se levanta la tolva del camión, ¿no te genera polvo? El hecho de que tengas que hacer la tostación, ¿no te genera dióxido de azufre? Y no todo el dióxido de azufre es capturado, sino que se genera por ahí ácido sulfúrico. Por eso las zonas más contaminadas con lluvia ácida, que vamos a ver en un momento, son justamente las zonas donde se hace la metalurgia. ¿Qué más tenemos? La radiactividad. La radiactividad, obviamente, hemos tenido ya varios problemas con la radiactividad. Desde Chernobyl, donde se fundió hace mucho tiempo atrás, más o menos 1986, el reactor nuclear y eso generó pues contaminación radiactiva. Y también hace unos cuantos años atrás el problema del terremoto en Fukushima, donde se utilizaron millones y millones de galones de agua de mar para enfriar el reactor. Pero nótese una cosa importante. ¿Qué pasa cuando tú tienes una superficie muy caliente y le echas agua? Pues el agua
se evapora rapidísimo, ¿cierto? Hierve. Entonces, el agua que se va al medio ambiente se lleva isótopos radioactivos también, además de que ya se están liberando. Entonces, esto te genera una contaminación muy grande por el hecho de hablar de la radiactividad, que principalmente son los desperdicios de las bombas nucleares y otras instalaciones que tienen que ver mucho con ello. Pero nuestro problema, y es que no hay acción humana que no genere CO2. Entonces, ese es nuestro problema, porque eso influye en el efecto invernadero, cosa que vamos a ver un poco más adelante.